Pues vamos a inaugurar una nueva temporada de la serie del canal Aprendiendo a Formular y Nombrar. En esta temporada vamos a tratar compuestos orgánicos y en este primer capítulo pues vamos a empezar con lo básico, con las ideas básicas que tenéis que tener. Concretamente nos vamos a centrar en, bueno, lo he titulado la cadena de carbono y los grupos funcionales, ¿vale? Porque la química orgánica es la química de los compuestos ricos en carbono. Entonces pues tiene sentido pues nombrar una estructura principal de átomos de carbono y luego a partir de ahí indicando que grupos funcionales, que es todo lo que no pertenece a esa cadena principal de carbono, ¿vale? Bueno, que sería lo primero que tenéis que saber es las covalencias, ¿vale? La definición de covalencia es el número máximo de enlaces simples covalentes que puede formar un determinado átomo. Porque al igual que en la estructura de Lewis, que ya la hemos visto, esto está basado, vamos a considerarlo todo como que son enlaces covalentes, lo que unen a los átomos que forman estas moléculas, estos compuestos orgánicos. No os preocupéis porque no tenéis que aprender gran cosa. Las covalencias, por su definición, coincide también con las valencias negativas de los no metales, porque en los enlaces covalentes pues o sea, se forman entre no metales y no metales. Pues aquí vamos a tenernos pues, lo que ya aprendisteis en formulación inorgánica, que el hidrógeno y todos los halógenos, o sea los del grupo 17, tienen covalencia 1, que el oxígeno, el azufre y el selenio tienen covalencia 2, nitrógeno y fósforo covalencia 3 y carbono covalencia 4. Fijaos que como es el que más enlaces puede formar simples, por eso estas moléculas están basadas en el carbono. Lo siguiente que os tenéis que aprender, bueno, como digo, las posibilidades pues serían estas. El hidrógeno y los halógenos pues solo formarían un enlace simple y lo representamos así en la forma extendida, porque luego veremos que hay varias formas de representarlo. El oxígeno podría formar o un enlace doble o dos enlaces simples. Y el azufre y el selenio pues lo mismo. El nitrógeno, pues al tener covalencia 3, pues o tres enlaces simples o un enlace triple o un enlace doble con un enlace simple o tres simples. Y el fósforo lo mismo. Y el carbono, pues como he dicho, es el más versátil, puede formar cuatro simples, un triple y un simple, un doble y dos simples o dos dobles, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto de la cadena principal? Pues os tenéis que aprender de la cadena principal cómo se expresa en orgánica, ¿vale? Tenéis que aprenderos que la raíz se usa de raíz para luego montar el nombre de la molécula, pues se pone met, ¿vale? Aquí lo he puesto como un sufijo, pero no se llama sufijo, sino que se llama raíz. Pues eso indica que la cadena principal tendría un átomo de carbono, ¿vale? Que es un poco absurdo, pero bueno, se pintaría simplemente un átomo de carbono. Si la cadena principal tiene dos átomos de carbono, pues se indica con la raíz et. Y sería pues un carbono unido a otro carbono, pues como hemos dicho, por enlace simple, doble, triple. En principio, eso luego se indicaría con los grupos funcionales, ¿vale? Porque los dobles y triples enlaces en la cadena se le llama grupo funcional. La cadena es simplemente con grupos simples. Prop sería de 3, ¿vale? Boot indicaría que 4 y ya a partir de 5 es fácil de que lo aprendáis porque son los mismos de matemáticas, de pentágono, hexágono, no sé qué, pues pent de 5, x sería 6, pues dibujaríamos esto, una cadena de 6, ept 7, oct 8 y 9 non y 10, ¿vale? Ahora, lo siguiente, los grupos funcionales. El primero vamos a ver grupos funcionales que solo tienen carbono e hidrógeno en su estructura. Parece raro, pero bueno, se indica que no hay grupo funcional pues poniendo ano, ¿vale? Parece raro. Entonces, ¿qué significa metano? Pues que es una cadena de carbono y no tiene grupos funcionales, o sea que el resto sería hidrógeno, ¿vale? Si es de 2, por ejemplo, el etano sería, bueno, esto lo vamos a ver luego con ejemplos, que la cadena principal es de dos átomos de carbono y allí no hay nada distinto a hidrógeno, o sea, la cadena principal y solo hidrógeno. Pues eso sería ano, pues como hemos dicho antes, a etano, así, ¿vale? Entonces, en vez de aprenderte met, et, prop, y que son palabras así raras, que parece que estás ya diciendo tonterías, que te ha dado un ictus en el cerebro, pues yo ya le añado, yo me lo aprendo puesto ya con el sufijo ano. Yo me aprendo metano y te lo aprendes en orden y así sabes cuál es cada uno. Te aprendes metano, etano, propano, butano. Porque ya pentano, esto ya no hace falta que te lo aprendas, que ya te lo sabes de matemáticas. Pues como digo, si te lo aprendes en orden, pues sabes que metano es el primero, etano el segundo, propano el tercero y butano el cuarto.
¿vale? Que enlazado a la cadena principal haya otro hidrocarburo más chiquitito, o sea, otra cadena, pero que no sea principal, se nombra como hil, ¿vale? Pues si tengo enlazado a la cadena principal un solo átomo de carbono, pues se dice metil, ¿vale? Utilizáis lo mismo los prefijos de antes y le añadís il. O hilo, como digo aquí para los ésteres, pero bueno, esto es a nivel avanzado y cuando lleguemos a los ésteres ya lo veréis. Y si pues ese año no dais ésteres, pues mira, eso que os ahorráis porque es un poquito más complicado, ¿vale? Vamos a quedarnos solo aquí con lo de hil, pero bueno, recordad que para los ésteres se nombra como hilo en la parte del éster. Si lo que sustituimos es de dos átomos de carbono, pues se diría etil, de 3 propil, de 4 butil, pentil, así. Que hayan dobles enlaces en la cadena se pone eno si estamos nombrando ese grupo principal, o sea, si lo estamos nombrando al final del nombre. Y si lo nombramos como no principal, que esto lo veremos luego, ¿vale? Lo mismo, esto lo veremos con ejemplos, se pone en nada más, ¿vale? Entonces cuando termina la palabra, el nombre con eso, eno, y si no termina en, ¿vale? Y el grupo principal sería eso, que al enlace simple le hemos añadido otro enlace simple, con lo cual eso está unido por un enlace doble. El triple enlace, pues cuando lo nombramos como principal, o sea, al terminar el nombre, ino, y si no, in, ¿vale? Y lo mismo, en la cadena principal se notaría, porque además del enlace simple, pues hay dos enlaces, pues hay, perdona, el, otros dos enlaces simples, con lo cual sería un enlace triple. Ahora, grupos funcionales especiales, con solo con carbonos e hidrógenos, estos también los tenéis que aprender de memoria. Si enlazamos, aquí enlazar propil significa que estamos enlazando pero por el extremo de esta cadena, ¿vale? Esto estaría unido a una cadena más grande. Por ejemplo, mira, por ejemplo, a esta cadena, vamos a hacerla un poquito más grande para que se vea fácil. Pues si yo aquí le pongo un carbono y otro carbono y otro carbono, esto es propil, cuando enlaza por el extremo. Pero fijaos que esta cadena secundaria de 3 átomos también podría enlazar por aquí, ¿vale? Podría ser carbono, carbono, carbono. También esto sería enlazar también un prop, pero no es igual que el propil, ¿vale? Pues cuando pasa eso, tenéis que aprender los nombres, que sería el isopropil, que es como un propano, pero enganchando en el medio. El terbutil, que es como un butano, ahora veremos con los ejemplos, pero lo mismo, enganchando por el de en medio. Y el isobutil o secbutil también es parecido al butano, solo que engancha por uno de los extremos, pero luego está ramificado, ¿vale? Como he dicho, este es el isopropil, que es como un propano, pero engancha por el de en medio. Y aquí estaría la cadena principal, ¿vale? Que es lo que hemos hecho antes, ¿vale? Ese es este de aquí. Que luego simplemente, pues como luego explico, hay que completar con hidrógeno, pero eso lo veremos luego, ¿vale? Para el tema de las covalencias, eso se ve al final del todo, ¿vale? Todavía no lo veremos, cómo le aparecen los hidrógenos eso se verá justo al final. Este es el terbutil, porque fijaos, esto se le llama un carbono terciario, pues terbutil sería como un butano, pero es un carbono con 3 metilos. Pues a todo esto es lo que he dicho que se le llama terbutil, ¿vale? Y lo mismo, y aquí iría la cadena de carbono. Y este es el secbutil, que lo mismo, fijaos que son 4 átomos de carbono, pero no es lineal, ¿vale? Engancha por un extremo, pero no es lineal, está aquí ramificado un poquito. Pues esto lo tenéis que aprender lo mismo de memoria. Ahora, grupos funcionales con carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿vale? Pues vamos a ver cómo el nombre y cómo se dibujaría. Pues que alcohol se nombra como ol cuando es principal y como hidroxi cuando lo nombramos antes de la cadena, ¿vale? La estructura la pongo aquí, pero fijaos, es así. A uno de los carbonos de la cadena se le une un simple enlace oxígeno, simple enlace hidrógeno. Lo que pasa es que el simple enlace hidrógeno nunca se pinta. Se pone simple enlace OH, ¿vale? Se considera que OH, igual que hacemos con los hidróxidos, se considera que esto es una entidad en sí misma, ¿vale? Pero en verdad sería simple enlace oxígeno y el oxígeno tendría otro enlace simple al hidrógeno, ¿vale? El éter siempre se nombra como si fuese la cadena, ¿vale? Ahí cuando hablamos de un éter y lo vamos a nombrar como principal, la palabra éter, luego cuando lo veamos con ejemplos, la palabra éter es siempre la cadena principal, ¿vale? Y todos los demás pues se nombran como sustituyentes.
Y cuando lo nombramos como no principal, ¿vale? Pero que este es muy difícil y sale poco, esto es lo mismo, está a nivel avanzado, por eso le he puesto el asterisco, se pone como oxi, ¿vale? Esto sería un éter, ¿vale? Un oxígeno con simple enlace y una cadena que sería secundaria y simple enlace otra cadena que sería secundaria. Pues que esto lo tenga en la estructura, ¿vale? Por aquí continuaría, por aquí continuaría. A esto se le llama éter, ¿vale? Pues si tiene aquí una cadena de 1 y aquí otra cadena y aquí una cadena de 2, pues se nombra metil etil éter, ¿vale? Porque esto sería lo principal. Ahora, los aldehídos se nombra como al o como formil, ¿vale? Pero lo mismo, este es muy raro, el de formil se utiliza poco. Lo normal es al, ¿vale? ¿Qué significa al? Que a un carbono final de la cadena, fijaos que aquí tiene que terminar la cadena sí o sí, se enlaza este carbono pertenece a la cadena y el grupo funcional sería un doble enlace a oxígeno y simple enlace a hidrógeno, ¿vale? La acetona, que se nombra como ona o oxo, pues es a la cadena principal, pero por en medio, fijaos que esto era doble enlace oxígeno en la cadena principal. Y luego, y como le falta un enlace todavía más, pues ahí aparecía un hidrógeno. Y todo eso se consideraba como el aldehído, o sea, al. Y esto es que en el medio de la cadena enlazamos un doble enlace oxígeno, con lo cual el carbono tendrá que seguir la cadena por aquí y tendrá que seguir por allí, por eso ya no tiene hidrógeno, ¿vale? Ahí tiene sus 4 enlaces y ya está completado, ¿vale? Y ahora los ácidos carboxílicos, que se dice ácido, luego se pone la raíz y oico, por ejemplo, ácido metanoico sería hacer eso, lo que voy a explicar ahora, pero con una cadena de un átomo de carbono. Con dos, pues etanoico, etc, ¿vale? ¿Y qué es? Pues a la cadena, que también tiene que ser en la parte terminal, en vez de, se parece mucho al aldehído, ¿vale? Es doble enlace oxígeno, pero luego lo que conectamos es, en vez de un hidrógeno, un OH. Pues a todo eso, ¿vale? El carbono pertenecerá a la cadena principal y todo eso se le dice que es el grupo funcional ácido carboxílico, ¿vale? Pues si la cadena, como he dicho, por ejemplo es de 4, pues el ácido butanoico, ¿vale? Sería el ácido carboxílico de una cadena de 4. Y por último, los ésteres, que son un poquito más raros, lo mismo esto es a nivel avanzado, se nombran siempre como principales, nunca se nombran como no principales, y se nombra como, ponemos la raíz y luego ponemos ato de, y aquí habría una cosa que sustituye, porque la estructura esta es muy parecida a la del ácido carboxílico. Es una cadena de carbono, que es la principal, ahí termina porque tiene doble enlace oxígeno, simple enlace oxígeno y luego otro simple enlace y un grupo funcional, ¿vale? Por eso digo lo de D. Si la cadena principal, por ejemplo, es de 2, pues sería etano ato y luego D, y si aquí hay una cadena, por ejemplo, de 4, pues le decimos una cadena de 4 conectada, pues sería un butilo, pues etanoato de butilo. O, por ejemplo, imaginaos que aquí es de 5 y aquí es de 1, pues pentanoato de metilo, ¿vale? Y esos son los de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y hay algunos que son especiales, ¿vale? Como lo de formil, ¿vale? Que ya lo hemos dicho antes con los aldehídos. Y acetil, que sería muy parecido al formil, pero con 2 átomos de carbono. Y en vez de un aldehído, pues sería una acetona, ¿vale? Esto es un derivado del aldehído y esto es un derivado de la acetona. Lo mismo, lo tenéis que aprender de memoria porque sería enlazar esto, ¿vale? Aquí no lo pongo en rojo porque todo es el grupo funcional. Si a una cadena principal, ¿vale? Muy larga, vemos que hay un carbono, oxígeno e hidrógeno, eso es, lo podemos llamar formil a ese grupo entero, ¿vale? Y si vemos que lo mismo que a una cadena muy larga hay un carbono con un doble enlace oxígeno y luego un CH3, pues a todo esto lo podemos llamar acetil perfectamente, ¿vale? Y no te queda más remedio que aprenderos de memoria estos dos porque hay algunos compuestos que lo usan. Ahora vamos a ver grupos funcionales con carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿vale? Hay el primero que lo vamos a llamar el grupo nitro, que este nunca se nombra como principal, ¿vale? Siempre se nombra como no principal, se nombran de los de delante, ¿vale? Luego lo veremos con ejemplos. Que es que a una cadena de carbono enlazamos simple enlace NO2, ¿vale? Ya esto lo consideramos entero. Sería además una estructura muy rara, ¿vale? Esto sacar la otra estructura no me le hace la pena porque sería un enlace 1,5 al oxígeno y otro enlace 1,5 al otro oxígeno, ¿vale? O algunos lo pintan como doble enlace oxígeno, simple enlace oxígeno. Pero bueno, vosotros pintanlo así como NO2, ¿vale? Que haya enlazado NO2 se dice nitro.
Aminas no sustituidas, la amina, ¿vale? Es la cadena y si lo nombramos como no principal, tenemos que decir, en vez de amina, tenemos que decir amino, ¿vale? Si lo nombramos al final, pues no sé qué amina, y si lo nombramos antes, es amino. ¿Qué es eso? Pues a la cadena de carbono enlazar un NH2, ¿vale? Que sería un nitrógeno con simple enlace hidrógeno, simple enlace hidrógeno. Solo que pasa que esos dos simples enlaces hidrógenos no se pintan y se pone NH2 del tirón, ¿vale? Ahora, amidas se parece un montón a los ácidos carboxílicos. Fijaos que en parte final de cadena, ¿vale? Este carbono pertenece a la cadena, pues si enlazamos doble enlace oxígeno, simple enlace amina, ¿vale? Es como un ácido carboxílico sobre que en vez de aquí un OH, en vez de un alcohol, hay una amida, o sea una amina, un NH2. Pues eso fijaos que se llama amida con D, ¿vale? Amina, como he dicho, es simplemente NH2 y puede estar donde nos dé la gana o en la parte final de la cadena o en medio de la cadena. Y este, en cambio, tiene que estar al final y es un poquito más complejo, es doble enlace oxígeno, simple enlace NH2, ¿vale? Ahora, también tenemos los nitrilos, que si lo nombramos como principal, ¿vale? Se dice nitrilo y fijaos que solo sería el grupo funcional, sería el nitrógeno. Y si lo nombramos antes de la cadena, el carbono también pertenece al grupo funcional, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues lo que estoy diciendo. Este sería un nitrilo, ¿vale? Si esto está enlazado en una cadena de... Y bueno, fijaos, tiene que ser terminal porque como tiene tres enlaces simples, este cuando lo nombremos como nitrilo va a ser siempre terminal. Pues si es, por ejemplo, al butano le enlazamos tres nitrógenos, un triple enlace nitrógeno, pues sería el butano nitrilo, ¿vale? Ahí lo estamos nombrando como principal y el carbono pertenece a la cadena. Y ahora aquí la cadena vendría por aquí, ¿vale? Este carbono pertenece a la cadena y lo que estamos enlazando es directamente, el grupo funcional sería un carbono triple enlace nitrógeno, ¿vale? Y este carbono ya no pertenecería a la cadena principal. La cadena iría por aquí, por el que está en negro, ¿vale? Pues ahí lo nombraríamos como no principal, como he dicho, y sería ciano, ¿vale? Que viene del derivado del ácido cianhídrico o del cianuro, ¿vale? Lo mismo que es un grupo funcional especial que os tenéis que aprender en inorgánica. Pues cuando enlazamos como una especie de cianuro, ¿vale? El anión cianuro, solo que lo enlazamos con un enlace covalente, a todo eso no pertenecería a la cadena y se llamaría ciano, ¿vale? Ahora, grupos funcionales que tienen otros grupos funcionales que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿vale? Tenemos la amina una vez sustituida, que se dice N sustituida, las NN disustituidas, que se nombraría, todo esto siempre se nombra como principal, y es muy parecido a luego que veremos los ésteres. Ah, no sé, ya lo hemos visto, perdona que ya me he liado, perdona, que además me está quedando un poquito espeso el vídeo, pero bueno, si le podéis ir parando si veis que está un poco espeso. Fijaos que el ácido carboxílico y luego el éster os dije que eran muy parecidos, que era el ácido carboxílico sobre que en vez de que el oxígeno enlazar con un hidrógeno, lo sustituíamos por un grupo funcional, ¿vale? O sea, por una cadena no principal de átomos de carbono, que puede ser de 1, 2, 3, 4. Pues recordar esta idea y nos venimos aquí a lo que estábamos viendo, que eran las aminas sustituidas. Se parecen mucho a una amina, solo que igual que antes el hidrógeno lo cambiábamos por una cadena no principal de carbono, pues aquí las N sustituidas cogemos, quitamos un hidrógeno y le ponemos un grupo funcional, ¿vale? Sería en vez de NH2, pues NH y a partir de aquí continúa. Con lo cual sería amina y luego se pondría lo veremos con ejemplos, los grupos funcionales se nombran, ¿vale? La N' disustituida, pues lo mismo, el grupo funcional es que en vez de NH2 tenemos, esta sería la cadena principal, un nitrógeno, y aquí estarían los sustituyentes de la amina, el primer sustituyente y el segundo, que por eso se pone N', porque sería otro distinto, ¿vale? Y ahora las amidas N sustituida, pues lo mismo sería como una amida, que ya lo hemos visto, que es doble enlace oxígeno, simple enlace NH2, solo que la N sustituida es quitar un hidrógeno, fijaos aquí lo tenemos, en el NH2 quitamos un hidrógeno y la sustituimos por una cadena no principal.
Y las NN disustituidas es lo mismo, es una amida, solo que en vez de dos hidrógenos, pues lo que tiene es dos sustituciones por grupos no funcionales, ¿vale? Y ahora por último, cuando hay, casi por último, ya vamos terminando, la introducción, que vaya introducción me está quedando, perdona. Los grupos funcionales, hidrocarburos que tienen carbono e hidrógeno y halógenos, ¿vale? Porque también podemos enlazar un grupo funcional que sea el flúor, ¿vale? Recordad que lo vimos al principio, aquí en las covalencias, podemos enlazar flúor, cloro. Pues no se partieron la cabeza nada y cuando enlazamos flúor, estos siempre se nombran como no principal y se nombra como flúor. Cuando hay cloro, pues cloro, bromo y yodo, ¿vale? Ojalá todo lo hubiesen hecho así. Esto es muy facilito, ¿vale? Luego veremos ejemplos. Y ahora ya, sí, ya por casi vamos terminando. Si la cadena principal en vez de ser lineal también puede ser cíclica. Entonces, bueno, por supuesto, cíclica con 2 no vale, la mínima sería con 3, ¿vale? Pues en vez de propano, esto sería el ciclopropano. Es simplemente ponerle la palabra ciclo delante de la cadena principal. Esto es una cadena, luego aquí podrían haber sustituyentes, grupos funcionales, ¿vale? Pero la cadena principal, si es de 4, se dice ciclobutano, ciclopent, cicloex, ciclo. Y también hay, pues con el grupo funcional puede ser, como hemos dicho, un doble enlace que esté en la cadena principal, que sería con eno, y bueno, y si son muy largos a lo mejor podría ser un triple enlace, pero bueno, de estos cortitos solo podrían tener doble enlace, ¿vale? Puede haber un doble enlace en la cadena principal cíclica. Ahora, y ya por casi ya sí que vamos terminando, cuando hay unos especiales que os tenéis que aprender su nombre, que esto no es el ciclohexano. Cuando se le pone aquí un circulito, en vez de ser el ciclohexano, es el benceno, que tiene de fórmula C6H6. Fijaos que parece el ciclohexano, que sería CH2, 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 solo que le quitamos un hidrógeno a todos y en vez de poner 3 enlaces simples, esos 3 enlaces simples quedan deslocalizados por toda la molécula, o sea que cada uno tendría un enlace 1,5, ¿vale? Entonces, pues, en vez de ponerlo en puntos suspensivos, de que sea un enlace 1,5, pues se le pone un circulito, ¿vale? Pero esto se suele abreviar así, con un hexágono y un circulito, ¿vale? Y si tiene un CH3 aquí, ¿vale? Fijaos, este sería el tolueno, es como un benceno con un CH3, le pusieron un nombre, bueno, lo podemos llamar el metilbenceno, porque es el benceno con un metilo. Pero os podéis aprender de memoria que también se llama tolueno, ¿vale? Que es como el benceno con 3 átomos de carbono. Y ahora ya, si por último hay unos grupos funcionales especiales que tienen hidrocarburos, ya sean aromáticos o insaturados. Cuando un benceno, ¿vale? ¿Vale? Cuando en vez de aquí la cadena principal iría por aquí, ¿vale? Donde hay aquí un CH3, ¿vale? Quitamos este de aquí y ponemos una cadena principal. Cuando en vez del benceno sea la cadena principal, el benceno es el grupo funcional, se le llama fenil. Ahora, cuando el tolueno es el grupo funcional, ¿vale? Este tolueno lo enganchamos a alguna cadena principal, se le llama bencil, ¿vale? Pero bueno, estos son más raros y fijaos que es raro, que al benceno lo llaman fenil y al tolueno lo llaman decil, ¿vale? Y cuando lo que estamos enlazando es un eteno, ¿vale? Pues se le llama vinil, podéis llamarlo vinil, ¿vale? Pero bueno, también lo podéis llamar etenil, ¿vale? Un etenilo, ¿vale? Porque es un etano, pero bueno, lo podéis aprender de memoria, esto ya digo, si no lo queréis aprender, pero bueno, se pueden nombrar de otras maneras. Y aquí pues ya termina la introducción, que ya digo, me queda un poquito larga, lo siento. Lo siguiente que vamos a ver pues son ya las reglas de formulación y nomenclatura propiamente dichas. Bueno, perdona, y ya que estoy, pues vamos a dibujar esto, ¿vale? Se dibujaría, perdona, tendríamos aquí la cadena principal y aquí enlazamos, como hemos dicho, el benceno. El fenil, pues lo mismo, sería una cadena principal y lo que enlazamos es un tolueno. Y por último, el vinil, pues lo mismo, tendríamos una cadena principal, vendría aquí, este sería un carbono cualquiera de la cadena principal y ahora esto sería el enlace, voy a ponerlo con colores, y ya terminamos. Sería enganchar C con carbono, este tiene un hidrógeno aquí, doble enlace C, HH, ¿vale? Que se pone así, CH, doble enlace CH.
¿vale? Y ahora, bueno, ahora cuando veamos las reglas y luego por último veamos ejemplos, pues todo ya tendrá más sentido.